Buenos días, chicos. Vamos a empezar con el curso de biología y vamos a empezar con el reino Plantae, tal como tienen en sus compendios. Entonces vamos a empezar diciendo de que los seres vivos, para que vayan recordando igual siempre, de que los seres vivos están divididos en 5 grandes reinos. ¿Cuáles son? Reino Monera, reino Protista, reino de los hongos o fungi, reino de las plantas o Plantae y el reino Animalia. Hay que recordar de que también los seres vivos pueden ser procariotas y eucariotas. Eso quiere decir que procariotas son los menos desarrollados, donde vamos a encontrar el reino Monera, donde el máximo representante son las bacterias. Y desde el reino protista hasta el reino de los animales van a estar dentro de los eucariotas, que son los más evolucionados. Entonces, los eucariotas se caracterizan porque son más evolucionados, si tienen núcleo y el ADN se encuentra dentro de esta organela. Ahora, vamos a enfocarnos más en el reino de las plantas, uno de los 5 grandes reinos. Entonces vamos a empezar diciendo que el reino de las plantas se va a caracterizar básicamente porque son organismos multicelulares. Entonces vamos a ir diciendo de que son organismos multicelulares, eucarióticos, con pared celular. Hay que recordar que las plantas todas tienen en sus células una pared celular. Y un dato curioso es que esa pared celular está hecha de celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Es un carbohidrato o un glúcido que lo tienen todas las plantas y forma parte de la estructura de la misma. Entonces también vamos a encontrarnos con que las plantas tienen cloroplasto, otra organela donde vamos a encontrar que tiene un pigmento llamado clorofila que le permite realizar la fotosíntesis. ¿Y dónde se realiza la fotosíntesis? En las hojas, porque ahí vamos a encontrar los cloroplastos. Por consiguiente, son autótrofos. Si les pregunto en algún momento cuál es el metabolismo que tienen las plantas, son autótrofos. ¿Qué quiere decir? Auto viene de uno mismo. Trofos tiene que venir con metabolismo. Entonces ellos tienen un metabolismo autónomo. Ellos mismos fabrican su alimento. Entonces, un dato curioso para que siempre lo recuerden es que autótrofos viene de fabricar su alimento por sí mismo. Fabrican su alimento. No son como los heterótrofos, que somos nosotros, que en realidad nosotros nos alimentamos básicamente de algo elaborado por otros organismos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que los autótrofos fabrican su propio alimento. Entonces vamos a otra página, la otra diapositiva. Entonces vamos a ver de que las plantas se reproducen asexualmente en forma vegetativa o formando esporas. Estas esporas son las células reproductoras y sexualmente formando gametos. Entonces van a haber dos formas en las que se van a reproducir las plantas, tanto sexualmente y asexualmente. Si hablamos de asexualmente, va a ser una forma vegetativa o formando esporas, que son sus células reproductoras, y sexualmente solamente formando gametos. Entonces, las plantas van a presentar una alternancia de generaciones, bien definida con dos tipos de plantas, una que produzca gametos y otra esporas. Entonces, vamos a ver el gráfico que nos detallamos aquí. Y vamos a ver que tenemos una generación diploide. Y esta se va a dar por meiosis. Y luego vamos a tener una generación haploide. Y dentro de esa generación haploide vamos a ver que como hay una alternancia de generaciones, significa que alternan entre ser una planta diploide a ser una planta haploide. ¿Y cómo se va a hacer? Que va a pasar de meiosis a mitosis. ¿Y cómo puede darse esto? Vamos a empezar diciendo que si tenemos una planta diploide madura, esta va a liberar de sus hojas unas esporas. De sus hojas va a liberar unas esporas. Entonces vamos a resaltarlo para que lo puedan notar. De sus hojitas va a liberar unas esporas, que son como pequeños puntitos que ven aquí, esas esporas. Estas esporas van a llegar al suelo. Entonces las esporas van a llegar al suelo y van a formar un gametofito o prótalo.
Y de ahí se van a diferenciar por mitosis en gametos. Gametos masculinos y gametos femeninos. Es así que van a fertilizar la tierra y va a salir un esporofito desarrollado. Y es ahí donde van a pasar a ser un esporofito maduro que vendría a ser una planta diploide. Entonces, nuevamente ese esporofito maduro va a liberar de sus hojas estas esporas y van a hacer que vuelva a surgir una plantita haploide. ¿Eso qué quiere decir? Que así, de esta manera, van a alternar plantas. Las plantas van a producir esporas y estas esporas se van a producir gracias a una reproducción asexual. Porque todo lo que no intervenga con gametos es asexual. En cambio, cuando ya nos mencionan la producción de gametos, estamos hablando de que hay una diferenciación entre masculino y femenino. Por lo tanto, ya estamos hablando de una reproducción sexual, básicamente. Entonces, cuando hablamos de esporas, estamos hablando de asexual. Una reproducción asexual. Y cuando estamos hablando de gametos, estamos hablando de una reproducción sexual. ¿Ok? Una reproducción sexual. Entonces vamos a darnos cuenta, entonces que van a ir alternando según por generaciones las plantas. Entonces una planta, un esporofito maduro, que es una planta diploide, genera sus esporas, estas caen en el suelo, se fertilizan, forman un gametofito y se van a un protalogametofito y se van a diferenciar entre gametos femeninos y masculinos, los cuales vuelven a fertilizar la tierra hasta que vuelva a surgir otra planta diploide. Y así sucesivamente por alternancia de generaciones. Entonces, si yo les pregunto en algún momento cuál es el tipo de reproducción que tienen las plantas, son dos tipos que se van a dar por alternancia de generaciones. Una reproducción asexual y una reproducción sexual. Una reproducción esporofítica, va a ser una reproducción esporofítica asexual y una reproducción gametofítica sexual o reproducción sexual. Listo, entonces vamos a pasar a otra diapositiva, donde aquí estamos básicamente mencionando lo que hemos dicho, solamente que estamos narrando básicamente cada paso de la generación diploide y cada paso de la generación haploide. Entonces, en la forma diploide, como ya les dije, se produce por meiosis esporas. Estas esporas haploides se dividen y crecen hasta formar plantas haploides en ese segmento de aquí. Entonces, básicamente esa es la narración de cómo sucede, ¿no? Entonces ya sabemos que estas esporas que están dentro del esporangio han caído a la tierra, se ha fertilizado y ha formado un gametofito joven. Este gametofito joven se va a diferenciar y va a generar gametos, que a su vez van a formar un cigoto, que luego va a formar un esporofito joven, que es nada más y nada menos que un esporofito maduro o una planta diploide adulta. Esa planta diploide adulta, como ya saben, va a tener dentro de sus hojas un esporangio, donde vamos a encontrar las esporas, que son pequeñas partículas chiquitas, porciones pequeñas de la planta, y esas caen a la tierra, se fertilizan y van a ocasionar que se forme una planta haploide nuevamente. Entonces, vamos a ver que de esta manera alternan las plantas básicamente su crecimiento. Entonces, como ya hemos mencionado en este primer caso, la forma diploide se produce por gametos, como pueden ver. Siempre que hablemos de forma haploide, estamos hablando de que se va a producir por gametos. Y se van a fusionar para producir un cigoto, como pueden ver aquí, que va a dar origen a la planta diploide. Listo. Entonces, así se va a dar su alternancia de generaciones en las plantas, entre los dos tipos de reproducción que tiene, tanto sexual y asexual. Entonces vamos a pasar a otra diapo. Y aquí vamos a mencionar, para que recuerden todos, las partes de una flor. Entonces, ¿cuáles son las partes de una flor? Ustedes deben recordar la hoja, la flor, el fruto, el tallo y la raíz. Pero quiero que también se den cuenta de que no todas las plantas van a tener
todas estas partes. Hay plantas que van a carecer de fruto, hay plantas que van a carecer de flor, hay plantas que van a carecer de hojas, hay plantas que van a carecer de semillas, pero ninguna planta no va a tener, pero todas las plantas, valga la redundancia, van a tener tallo, raíz y hojas, obviamente, aunque hay plantas que, por ejemplo, como el musgo, no tiene hojas, pero esas son las menos evolucionadas, pero la mayoría tiene tanto tallo, raíz y hoja. Hay excepciones de que hay plantas de que no tienen flor, ni tampoco tienen fruto. Por ende, si no hay fruto, no hay semillas para que se puedan generar nuevos frutos de una misma planta. Entonces vamos a pasar con otra diapositiva para que se vayan guiando. Y aquí vamos a encontrar esta tabla que nos va a indicar la clasificación de las plantas. Hay plantas que no tienen ni flores ni semillas y tienen una reproducción por esporas. Y aquí, como les dije, vamos a encontrar las menos evolucionadas, que son las briófitas o musgos. Y vamos a encontrar también a las pteridofitas o helechos. Los habrán visto en algún momento los helechos. Vamos a ver que también vamos a encontrar plantas que tienen flores y semillas, pero no tienen frutos, como las gimnospermas. Y vamos a encontrar plantas que sí tienen frutos, como las angiospermas, que son las más evolucionadas. Y también vamos a encontrar plantas como las angiospermas, que por el tipo de fruto que tienen, puede ser dicotiledonia o monocotiledonia. Viene de un cotiledón, de una sola radícula, y eso tiene dos radículas. Entonces, vamos a ver que la clasificación de las plantas es muy diversificada. Por ende, vamos a encontrar plantas que van a ser más evolucionadas y otras que son menos evolucionadas, como vamos a ver más adelantito. Pues son plantas antiguas, las menos evolucionadas. Aquí vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar a la clasificación. Según los nutrientes, hay una clasificación según la manera en la que conducen los nutrientes las plantas. Vamos a ver que vamos a encontrar plantas avasculares y plantas vasculares. Las plantas avasculares van a carecer de tubos internos o vasos que conducen el agua y los minerales o nutrientes a través de toda la planta. Ya. Cuando hablamos de ese tipo de plantas, netamente nos vamos a referir al musgo. El musgo es un tipo de vegetación de que siempre vamos a encontrar en zonas húmedas y obviamente son de pequeño tamaño. Siempre son medio verdoso, marrón verdoso, y siempre lo vamos a encontrar siempre en zonas húmedas o pantanosas. Y estas son las plantas menos evolucionadas. Por lo tanto, ellas sí carecen de flor, de fruto, como pueden ver. No, imposible que crezca un fruto o una flor del musgo. Más que todo, ellas tienen una raíz, tienen un pequeño tallo, tienen menor cantidad de superficie por el espacio que ocupan. Ahora, estas, como ven, no son como los árboles que tienen dentro de ellos mismos unos tubos o unos vasos conductores que llevan el xilema y el floema. Eso sí los tienen las plantas vasculares. En cambio, las plantas vasculares no tienen esos vasos conductores de xilema y floema. Ellos no tienen eso. Pero si hablamos de plantas vasculares, vamos a ver que sí tienen ese sistema de vasos conductores que se encarga de distribuir el agua y nutrientes al fin que la planta así pueda crecer y desarrollarse. Y ese sistema, como ya les dije, es el xilema y el floema. Es un caso uno de los ejemplos más notables son los árboles, arbustos, hierbas, todos ellos. Entonces, plantas avasculares menos desarrolladas carecen de vasos o tubos internos que conduzcan nutrientes o agua, y plantas vasculares son más evolucionadas y tienen esos vasos conductores que permiten distribuir el agua y nutrientes por toda la planta. Entonces, aquí les dejo una pequeña tarea
para que me averigüen las características más importantes de las plantas y para el autónomo investigar la biografía de Tupac Amaru. Acuérdense que es la semana de mayo. Entonces ahora vamos a resolver de su guía unas par de preguntas, bueno, unas 10 preguntitas de su compendio de biología, de su parte práctica. Muy bien, aquí se las enseño. Bien, vamos a resolverlo juntos. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿son plantas avasculares? Bueno, les hice una tablita ahí. Cuando nos menciona que son plantas avasculares, estamos hablando de aquellas que no tienen tubos conductores, no tienen sistema para conducir agua a nutrientes, no tienen vasos conductores. ¿Sí? Acuérdense, cuando está la palabra avascular, la palabra a siempre dice sin. Según los prefijos griegos nos dicen que cada vez que aparece la palabra a significa sin tubos, vasos conductores. No tienen vasos conductores. Entonces, en este caso, la única que es así son los briófitos. Los briófitas, vamos a ver que uno de los representantes son los musgos, que son los menos evolucionados. Entonces, la división de briófitas son aquellas que van a ser plantas avasculares. Entonces, la segunda pregunta, ¿la sustancia reserva del reino Plantae? La sustancia reserva que lo utilizan para almacenar sustancias dentro de la planta es el almidón. Y el almidón mayormente se almacena en los tubérculos de las plantas. O sea, ya saben que el tubérculo es un fruto. Entonces, ya hemos respondido esas dos preguntas. Vamos a borrar un ratito la pantallita para bajar. No más preguntas. Listo. Entonces vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, las traqueofitas son también llamadas, traqueofitas viene de tráqueas, o sea, esto significa que tiene, traqueofitas significa que tienen vasos conductores. Entonces, si estamos hablando de traqueofitas, significa de que estamos hablando de plantas vasculares. Traqueofitas significa plantas vasculares. A las traqueofitas también se llaman plantas vasculares. ¿Sí? Ahora, la pregunta 4 nos dice, las plantas avasculares, vamos a encontrar la división briófita. A la división briófita. Y dentro de la división briófita vamos a encontrar a los musgos, a las hepáticas, a las plantas hepáticas también se le llama. Se le llama hepáticas porque se parecen al hígado en realidad esas plantas. Son bien poco evolucionadas. Hepáticas. Entonces, ya hemos respondido estas hasta la 4. Vamos a bajar en el PDF. Y vamos a responder la pregunta número 5. La nutrición de las plantas, ya les dije. La nutrición del reino Plantae es autótrofa. ¿Sí? Ellos fabrican su propio alimento. Autótrofa. Ellos fabrican su propio alimento. Autótrofa. Alternancia de generaciones. ¿Se acuerdan que les dije que había la reproducción de las plantas tanto de forma asexual y sexual? Cuando estamos hablando de la reproducción asexual, estamos hablando de fase esporofítica. Entonces, fase esporofítica o reproducción asexual. Esporofítica.
fítica o reproducción asexual. Ahora, la otra fase sería fase gametofítica de gametos, o sea, fase sexual, fase gametofítica o reproducción sexual, porque es por gametos. La esporofítica es por esporas, la gametofítica es por gametos. Listo. Entonces, vamos a borrar lo que hemos respondido ya. Y vamos a pasar a la pregunta número 7. Ahora, la pregunta número 7 nos dice, las hojas pteridofitas se llaman, las hojas de las pteridofitas se llaman y presentan, esta de aquí ya ustedes la van a investigar, la número 7, la van a investigar, esa les queda a ustedes como una actividad. Ya, pero ya he resuelto casi la mayoría. La 8 sí les voy a ayudar. Son abultamientos donde están los esporangios. Se llaman soros. Vamos a escribir la palabra soros. Se llaman soros. Y los soros vamos a encontrarlos en las pteridofitas. Ya, esta pregunta sí va a ser de tarea. Como una actividad. Una tarea pequeñita. La resuelven de su propia guía. Listo. Bueno, chicos, eso sería todo. Ya hemos resuelto tanto la parte teórica y la parte práctica. Bien, no se olviden presentarme la tarea a la fecha.